Caerán todos. Peskov dejó claro que el rearme militar de Europa será destruido con los misiles rusos para garantizar la seguridad nacional y regional. De hecho, apuntan a 5 sitios estratégicos y cuentan con el apoyo de Washington para la pacificación diplomática. Sin embargo, los europeos no entienden y prefieren otro escenario. Es por esos motivos que el Kremlin estableció un ultimátum para Europa y dispone de sus mejores equipos para destruir el plan de militarización que han creado los aliados ucranianos. Los detalles, a continuación. ¿Y tú ya sabes de los informes especiales de prensa alternativa? Pues déjame decirte que están imperdibles. Este sábado, 15 de marzo. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Más información al final. Rusia acabará con Zelensky y sus aliados europeos. Sobre todo, tiene listo el arsenal más potente para disparar hacia 5 sitios de interés estratégico que representan a los países que buscan una escalada más grande en el conflicto. Incluso, Moscú mantiene su operación especial en Europa del Este y no ha retirado a sus militares del campo de batalla. En ese sentido, Vladimir Putin sigue esperando de que Zelensky y los europeos se alineen a las políticas de Donald Trump y establezcan un pacto definitivo de paz. Por consiguiente, denunció la reunión de Londres, donde las potencias europeas intentaron armar un plan de desembarco de sus fuerzas en una parada temporal de la beligerancia. Sin dudas, el Kremlin refuerza sus equipos castrenses y dispone de los proyectiles más letales para disparar a los países que continúan implementando estrategias táctico-militares con Zelensky. Se trata de las potencias europeas, que desde el inicio del conflicto cerraron filas y contratos a Rusia. Dentro de ellas destacan España, Francia, Alemania, Reino Unido y el bloque comercial de la Unión Europea. Todos encabezan la nueva oleada de gobiernos que quieren destruir a Moscú y buscan afianzar sus fuerzas militares dentro de Kiev. A su vez, las autoridades de Rusia han advertido: tomaremos todas las medidas necesarias para hacer frente a la militarización de los países de la Unión Europea. Seguimos exigiendo nuestras garantías de seguridad y lucharemos hasta alcanzarla de manera absoluta. Asimismo, los rusos confirmaron: en la medida que los líderes europeos abogan por rearmar a Europa ante la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, crecen los intentos de intervenir militarmente en el conflicto y asesorar a Zelensky de continuar con la contraofensiva. No les interesa la paz. Además, desde el Kremlin afirmaron: Rusia y Estados Unidos ven el borrador de Estambul de 2022 como posible base para el acuerdo con Ucrania. Consideramos que esos borradores, discutidos en las primeras semanas de la contienda, son como una posible base para un acuerdo de paz en Ucrania. Incluso aseguraron que en varios momentos Kiev los ha rechazado, alegando que los considera inaceptables, pues exige la devolución de los territorios prorrusos y las 4 provincias liberadas, al tiempo que pretende tener bajo su mando cerca de 500 kilómetros cuadrados que pertenecen a las victorias euroasiáticas en todos los frentes combativos. De hecho, Moscú está consciente que el asesoramiento que está recibiendo Zelensky por parte de las potencias europeas y el Reino Unido a la cabeza solo buscan generar un conflicto bélico de mayores proporciones. A la vez, el mandatario francés, Emmanuel Macron, aseveró que están dispuestos a usar las armas nucleares si fuese necesario. También Moscú revela que Ucrania obvia los borradores de los documentos de Estambul. Incluso demostraron que a Zelensky las opiniones y acuerdos sostenidos hace 3 años no le han interesado mucho, por lo que coinciden con Donald Trump en que el mandatario ucraniano no está preparado para la paz. Tal es así que, en las conversaciones en Estambul a finales de marzo de 2022, se refleja todos los acuerdos de las partes donde queda claro que Ucrania tiene que renunciar a sus ambiciones de pertenecer a la OTAN y aceptar un estatus permanente de neutralidad y libre de armas nucleares. Estas exigencias eran a cambio de garantías de seguridad de Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia. Exactamente
los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. De igual manera, en esos documentos, Rusia exige un ejército diezmado y con veto sobre qué suministros reciba. De hecho, Moscú confirmó: las autoridades de Rusia y Estados Unidos mantienen el contacto de cara al inicio de las negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la beligerancia en Ucrania. Estamos creando las bases para que las dos naciones, siempre que el país contrario lo decida, terminen con un pacto de paz definitivo. Por otro lado, durante la reversión de las políticas estadounidenses por parte de Donald Trump, el líder republicano exigió: Ucrania debe buscar un acuerdo inmediato con Putin y Europa está obligada a dar el paso adelante. Además, sostuvo, Moscú quiere cancelar un rearme europeo y es hora de evitar la pérdida de millones de vidas humanas y un enfrentamiento de mayores proporciones. Sin embargo, la Unión Europea junto a los 5 países aliados han tratado de buscar soluciones para que Zelensky no pierda la contienda y no tenga que llegar a ningún acuerdo con los rusos. Al extremo que el gobierno ruso denuncia que el plan de Bruselas está dirigido contra su país, sobre todo porque los líderes europeos respaldan los planes para gastar más en defensa y seguir apoyando a Ucrania. En ese sentido, Rusia va a responder con la fuerza y con sus armas letales. Evitará los planes de la Unión Europea para militarizar el bloque comunitario y a Kiev. Es por esos motivos que el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo durante una rueda de prensa: Rusia hará todo lo que esté en su mano, dado que la prioridad es la protección y la seguridad de su población. Al mismo tiempo, Peskov dijo: lamentamos que esta militarización de Europa contradice los esfuerzos para lograr una solución pacífica al conflicto de Ucrania, un país que no solo se niega al diálogo, sino que lo prohíbe legalmente. Sin dudas, el Kremlin sigue atento al desenlace de los europeos, porque la Unión Europea posiciona a Rusia como su enemigo principal. Según Peskov, toda esa militarización va dirigida contra Rusia. Esa retórica y los proyectos de confrontación que se observan hoy en Bruselas y otras capitales europeas están en fuerte disonancia con la búsqueda de una vía de solución política respecto a Ucrania. Más adelante, Peskov añadió: el rearme de la Unión Europea podría resultar muy preocupante para Rusia y empujará a responder con las medidas pertinentes para garantizar su seguridad. Sucede que hace unas horas el bloque comercial aprobó un ambicioso programa de hasta 800.000 millones de euros en los próximos 4 años para aumentar las defensas. Eso sin contar que los 27 plantean atenuar las reglas fiscales para facilitar una inversión masiva en defensa y crear un instrumento europeo de 150.000 millones de euros en préstamos. Por ende, el Kremlin denunció la estrategia de militarización y Peskov confirmó lo que todos saben: dispararemos si nos provocan. Ese fortalecimiento de su segmento defensivo se hace contra la Federación Rusa. Por otro lado, Peskov advirtió: los planes de rearme de Europa pueden convertirse en un tema de profunda preocupación para nosotros y obligarnos a adoptar las contramedidas necesarias. La retórica de confrontación que estamos viendo ahora en Bruselas está seriamente en contradicción con los esfuerzos por encontrar una solución pacífica. No obstante, el portavoz de Vladimir Putin explicó: Moscú prefiere métodos diplomáticos para resolver estas cuestiones. Rusia tendrá que defenderse mediante su operación militar especial en Ucrania. Tenemos nuestros intereses y necesitamos garantías, nuestra seguridad. No permitiremos chantaje y sus armas nucleares serán tenidas en cuenta en eventuales negociaciones. Rusia tomará medidas con Europa y las 5 capitales inmiscuidas en el nuevo plan con Zelensky. Este sábado, 15 de marzo, Estados Unidos se cansó de financiar la guerra contra Rusia y ahora busca ponerle fin. Acompáñanos a descubrir la estrategia que utilizará el Imperio del Norte para poder acabar con el régimen de Zelensky. Traición y geopolítica. El final de Zelensky. Llega gracias a la membresía de Prensa Alternativa. Para ayudarnos a continuar haciendo estos videos,
puedes presionar el botón suscríbete y hacerte fundador de la Patria Grande. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.